buenas, soy Chechu Collado y soy actor y artista de circo, y el proyecto que presento es Chondor Plaza. Hace ya bastantes años que ronda en mi cabeza una idea, que es la de crear un espectáculo que de alguna manera recoja la esencia de lo que yo entiendo que es uno de los oficios más antiguos y diría que de los más duros de los que se ha desarrollado en los Montes Navarros. Me refiero al oficio del carbonero. Yo diría que la primera semilla que de alguna manera contribuyó a que esta idea germinase en mi cabeza fue precisamente una película que me marcó bastante, Tasio, de Moncho Armendáriz. Esta película me impactó porque me encanta cómo retrata la vida del protagonista en relación con el monte, el trabajo en soledad, esa relación íntima con su entorno, con la naturaleza. Y bueno, digamos que a lo largo de los años esta inquietud se ha mantenido viva en mi interior y a día de hoy ha cristalizado en el deseo de contar también la historia de un carbonero, pero hacerlo desde un lenguaje escénico, que mezcle circo y teatro y que conecte con el público actual. Entonces, a día de hoy, y gracias en gran parte al apoyo del programa Innova en su línea de investigación y creación, tengo por fin el tiempo para dedicarlo al estudio profundo y a la investigación del oficio del carbonero. El objetivo principal de esta investigación es el de vestir, el de alimentar, el de dotar de una base sólida al proceso de creación del espectáculo. La idea es que el espectáculo nazca de un conocimiento profundo del oficio del carbonero, y no solamente en cuanto a lo documental, sino también a la experiencia física, incluso a lo simbólico. Uno de los elementos principales que pretendemos que tenga el lenguaje escénico va a ser precisamente contar con una estructura que nos dé la posibilidad de representar de la manera más fiel posible el proceso de construcción y elaboración de una carbonera, de una chondorra, desde que se empieza a construir hasta que se enciende y se da todo el proceso de cocción de la leña hasta que se recoge por fin el carbón vegetal. Esta investigación no está siendo solamente técnica, está teniendo un componente bastante emotivo. Diría que lo más emocionante ha sido ver como un oficio, que según nos cuentan muchas de las personas con las que hemos estado, hace bastantes años, estaba relacionado con la pobreza, con la miseria, y después, durante muchos años, cayó en el olvido. A día de hoy nos hablan de él con emoción, con dignidad, incluso con orgullo. Entonces, esta investigación nos está dando la posibilidad de conectar con la memoria viva de la tierra, con historias y experiencias que estaban ahí, pero que necesitaban de un tiempo, de una escucha para salir a la luz. Queremos llevar nuestro espectáculo a plazas, a calles de todos los pueblos posibles de Navarra y de otras provincias, y también nos gustaría precisamente representarlo en el entorno natural, donde se hacían las carboneras, y que toda la gente que venga a ver el espectáculo, pues además de disfrutar con nosotros, de alguna manera se vea reflejado en ese proyecto, en ese espectáculo, que reconozca en aquello que está viendo parte de sus propias raíces. Entonces, bueno, súper agradecidos de poder haber dedicado todo este tiempo a la investigación y de estar en situación de poder comenzar la fase de creación y producción del espectáculo Chondor Plaza. Entonces esperamos que nuestra carbonera la podamos encender en el máximo número de pueblos y plazas y entornos naturales posibles. Eskerrik asko.